ha sido un único caso el cual ha realizado esta persona, este presunto asesino en serie. Continuamos abordando este tema con Juan Víctor Castillo. Te doy la palabra, Juan Víctor. Gracias, Alejandra. Escuchamos declaraciones de la mamá de las hermanas Tunches y también de la progenitora de Katherine Vargas. Ambas lamentablemente pierden la vida, el mismo patrón criminal, el mismo escenario que procesaron autoridades. Esta mañana fue aún más sorprendente el caso en la zona 18, en la colonia Las Ilusiones. Se localizan restos humanos. En la colonia Maya, nuevamente en la puerta, se ubica una parte humana, y en el mercado San Rafael, es decir, el asesino en serie o los asesinos en serie se tornan violentos y expanden su mensaje, utilizan manuscritos amenazadores en contra de pandilleros aparentemente rivales, y lo que podría apuntar es una disputa en el tema de extorsiones. Lo que sí analizan las autoridades en el procesamiento de la escena va a ser indispensable el informe que pueda presentar el grafólogo del INASIF para determinar si el asesino en serie, la edad aproximada por la forma como escribe, el perfil de esta persona, que su corte, según las primeras líneas de investigación, es muy fino en cuanto al escenario violento donde las autoridades han embalado las evidencias importantes. Todos estos datos ya forman parte de un expediente y se espera lo más pronto posible resultados, porque estamos hablando de 5 víctimas en 3 meses en sectores de la zona 18 en diferentes colonias, Axel y Alejandra. Claro, Juan Víctor, analicemos esta parte de los textos. Se llama mucho la atención y esto ha generado una serie de temores en los vecinos de la zona 18 porque están a escasos metros prácticamente cada uno de los cuerpos que estaban, los torsos y obviamente también las cabezas. Similares patrones indicó también las hermanas Tunches y también el caso de Katherine. Ahora bien, algo similar pasó en El Salvador y era prácticamente una manera de dar a conocer el poder del barrio o el poder de la pandilla en este caso. ¿Crees que se trate de esto? Porque la mayor parte de casos, los que se han identificado, son parte de pandilla rival. ¿Puede ser esto reafirmar el poder de la pandilla? Recuerdo, Axel, que sí, lo que tú has apuntado es cierto. En El Salvador se vivieron escenarios violentos de la misma circunstancia que está ocurriendo en Guatemala. También recuerdo un caso de una estructura dedicada al narcotráfico donde este grupo criminal tenía un asesino serial, una persona que se encargaba de desmembrar a las víctimas, le decían alias el carnicero. Exacto. Esta persona fue detenida, te recuerdas muy bien. Exacto, de este caso. Sí. Ahora, en el tema de las pandillas, obviamente también tienen a su asesino, y esta persona, por el mismo patrón, la misma conducta, lo que tú has mencionado, obedece a una sola persona. Probablemente las mujeres, según el relato de los familiares, desaparecen un día previo a localizar los cuerpos. Esto significa o apuntaría que aproximadamente son 5 o 4 personas que las vigilan, las secuestran, las trasladan a una residencia, y ahí es donde aparece esta persona, este perfil criminal, el asesino serial, para desmembrar a las víctimas. Y llama poderosamente la atención que en los 5 casos que hemos hablado esta noche, 4 víctimas son mujeres, probablemente un hombre, ya que aún no se han podido identificar los últimos 2 cuerpos localizados en la zona 18 de la capital, en 3 escenarios: San Rafael, el mercado de la Maya y en Las Ilusiones. Un caso bastante complicado y difícil que pone en temor a los vecinos de la zona 18 y pone en alerta a las autoridades, Alejandra y Axel. Juan Víctor, ¿alguna de las víctimas ha tenido vínculos con las pandillas? ¿Tienes tu conocimiento de esto? Por eso era indispensable, Alejandra, platicar con los familiares, tener su intervención para determinar si las víctimas estaban involucradas en tema de pandillas. Qué mejor que las progenitoras argumentaron que no, Alejandra. Las dos, en caso de las hermanas, eran dedicadas plenamente al trabajo, al apoyo de su mamá en una venta en mercados cercanos a la Maya, zona 18 de la capital. En caso de Katherine Vargas, una estudiante de básico también, con su mamá los fines de semana la acompañaba a vender a inmediaciones del mercado Maya comida. Pero caso de Katherine, ella abandona su residencia el viernes 1 de diciembre. Según se sabe, iba dispuesta a pasar una noche de fiesta con una compañera por unos 15 años, pero nunca retornó a la vivienda. La mamá pone la denuncia ante la policía por estar desaparecida su hija, y lamentablemente 2 días después aparece el cuerpo de su hija desmembrado en la Maya y en Las Ilusiones. Todos estos casos ya se encuentran bajo la investigación de las autoridades. Es una probabilidad
de que exista un asesino serial dentro de esta pandilla del barrio 18, lo que apuntabas, Axel, que se encuentra desmembrando a las víctimas y más operadores dentro de este grupo criminal abandonan las partes en diferentes sectores tratando de infundir el miedo, el pánico, el temor. En los primeros dos casos, Axel, lo hacen contra arrendatarios del Mercado Maya, zona 18, y este último caso contra pandilleros rivales. De hecho, acá quería llegar, porque veamos el sector. Ya vimos los perfiles prácticamente, también el patrón que usa el asesino en serie. Ahora veamos el escenario prácticamente. Sigue siendo la zona 18 en los últimos 3 meses. Sigue siendo un lugar que había sido retomado anteriormente por parte de las fuerzas de seguridad, controlado. Se termina el control y ahora pelean nuevamente el territorio. De alguna manera esta es una intimidación a la pandilla, pero también cierto temor hacia los vecinos para que de alguna manera ellos dejen el camino libre. Puede ser otra de las circunstancias. Y un mensaje retador a las autoridades, porque la forma tan violenta como se expresa el asesino en este último caso ya es exagerado, Axel. Estamos hablando de 3 escenarios a las 6 de la mañana que la gente camina gran cantidad de personas en esos sectores. Imagínate en el Mercado Maya, en San Rafael, en Las Ilusiones, cuántas personas transitan todos los días en estos sectores. El mensaje de los pandilleros es evidente, el mensaje de este delincuente serial es evidente. Retar a las autoridades, retar a los pandilleros rivales en cuanto al control del tema extorsivo y en los 2 mercados donde aparecen las cabezas humanas, en San Rafael y en la Maya zona 18, que también han denunciado públicamente ser víctimas constantes de estructuras dedicadas a la extorsión que les exigen de 20.000 a 30.000 quetzales por dejarlo laborar en el mercado. Imagínate, de toda esta situación se agrava el tema del secuestro de menores, porque son las víctimas comprendidas entre las edades de 17 a 15 años, según el reporte, por los escenarios donde han sido trabajados por parte del Ministerio Público y unidades de investigación de la Policía Nacional Civil. ¿Qué se espera ahora? Las autoridades deben de tener más énfasis porque obviamente no va a parar. Si no se captura a esta persona, los crímenes van a continuar, Axel, Alejandra. Juan Víctor, luego de estos hallazgos, ¿tienes tu conocimiento si las autoridades reforzarán la seguridad en el sector? ¿Cuáles serán las medidas que puedan tomar en torno a estos hallazgos que han sido lo suficientemente macabros hasta ahora? Tendrían que hacerlo, Alejandra, lo considero, porque ya son 3 hechos lamentables, 5 víctimas. El procesamiento hoy por la mañana fue indispensable, metro por metro era analizado por parte del Ministerio Público. En cuanto también al tema del manuscrito, era analizado por técnicos que procesan escena criminal del Ministerio Público. Las autoridades no se han pronunciado al respecto, no han confirmado si se trata de un asesino serial o se trata de una pandilla, pero te digo, el seguimiento periodístico de los 5 casos apuntaría a un mismo patrón delincuencial, al mismo patrón de un probable asesino en serie que se encuentra operando en la zona 18, y no lo hace solo, lo hace con operadores, con maleantes que secuestran, con maleantes obviamente que distribuyen los cuerpos, las partes humanas en diferentes colonias y utilizan el horario de la noche. Y las autoridades, te repito, Axel, Alejandra y televidentes, deben de poner énfasis en este caso y lo más pronto posible, como mencionaba Axel, blindar de seguridad la zona 18, porque hay mucha gente que todos los días transita en estas colonias que se han visto perjudicadas. Claro, Juan Víctor, el tema es muy amplio, definitivamente muy interesante a la vez también para ir evaluando esas situaciones, pero ya tenemos que ir finalizando. Para concluir, sabemos que en El Salvador se fue de las manos prácticamente esto, fue una rutina que se continuó haciendo durante los últimos años y que generó prácticamente el 70% del control de la delincuencia. ¿Hacia dónde va Guatemala con esta clase de situaciones? Pues lo complicado, Axel, lo estamos viviendo. Imagínate a las 6 de la mañana que procesen 3 escenarios en la zona 18 de la capital, es un tanto difícil. Si no se controla el tema de las pandillas en este lugar que se ha visto afectado por la ola delictiva, se va a complicar, Axel. Los delincuentes están operando y lo hacen de una manera sanguinaria, una disputa de territorio por la extorsión. Estamos viendo el secuestro ya de mujeres, cómo aparecen 2 días después de una muerte tan violenta como el caso de las hermanas, como el caso de Catherine, como esos 2 últimos casos, probablemente una pareja. Y también es importante mencionar esto, Axel, Alejandra, las personas que tengan familiares desaparecidos en sectores de la zona 6, zona 18, llegar a la morgue del INASIF en la zona 3 de la capital y aportar información al INASIF para poder identificar ambos cuerpos que fueron trasladados de las partes humanas al INASIF. Esto también es indispensable y el INASIF recomienda este tipo de situación, al igual que las autoridades
autoridades para profundizar en cuanto al tema de investigación lo más pronto posible. Gracias, Juan Víctor, por haber estado con nosotros y por el detalle de la noticia que nos has traído en relación a este macabro hallazgo que se ha realizado en horas de este día. Sin duda estaremos actualizando esta información y, por supuesto, dando seguimiento a las investigaciones. Gracias, Juan Víctor. Gracias, Celestino.